Hola a todos, bienvenidos. Estamos en la sesión número 13 del seminario Teorías Teatrales. Y vamos comenzando. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, por ahí podemos empezar. Hola, por ahora no. Ahora, no. ¿Seguros? Bueno, Cuando empieces. ok. Bueno, eh, hoy voy a intentar de manera ambiciosa porque son varios temas complejos, pero voy a intentar hacer un recorrido en esos cuatro conceptos que están escritos en el pizarrón. No sé si se alcanzan a ver o están muy chiquitos, creo que los puse. Después los escribo con más grandes. Son cuatro conceptos. Habíamos hablado sobre la teoría en general. Esta vez intentaré tratar de dar alguna especificación más precisa sobre el trabajo de la teoría en el campo de lo teatral o lo dramático. Luego, será importante hablar de lo que son los universales, eh, para entender cómo se sostiene la teoría dramática en específico, que es la primera que vamos a abordar, la de Luisa Josefina Hernández, y específicamente llegar al punto de la trama, ¿no? Que la trama es como el elemento más asociado con la palabra estructura, que es como que lo que le da andamiaje a todo el trabajo teatral. Entonces voy a tratar de ir haciendo esta relación de conceptos y vamos viendo qué se encuentra uno en el camino. Em, Vamos a ver, este, desde ahora en adelante hay que entender lo siguiente. Tenemos que entender una situación muy importante y precisa. Porque mientras esté hablando, es importante asociar la palabra teórico como un término que abarca todo lo teatral. Esto quiere decir que cuando estamos hablando de teoría del drama, no estamos hablando de una división que se dio a lo largo de la historia. Esa división marca la diferencia entre el texto teatral y la puesta en escena. A lo largo de mucho tiempo, el estudio sobre el drama se precisaba solamente en lo que son los textos dramáticos. Por una simple y sencilla razón, porque no hay registros desde los griegos de, no hay registros o maneras de saber cómo se ejecutaban las obras teatrales, las puestas en escena. Por lo tanto, por mucho tiempo se asoció la palabra drama, que ese es el problema principal. Lo digo aquí en este momento porque pareciera obvio, pero hoy en día sigue siendo un problema en los estudios del campo de la investigación sobre el teatro. Se asocia la palabra drama solo a texto dramático. Y eso generó un enorme problema porque la mayoría de los autores que entienden la complejidad del teatro usan la palabra drama. El propio Aristóteles, cuando habla de la tragedia en su poética, no se está refiriendo al texto de Sófocles, se está refiriendo al fenómeno completo del teatro. Muchos otros autores hacen lo mismo.
Esto es importante porque se piensa que solo se les atribuye que a esos autores que solo están hablando de una parte que tiene que ver con el diálogo. No, aquí todo el tiempo cuando empecemos a hablar en este momento sobre tratar de entender específicamente cuál es la naturaleza, por decirlo así, de la teoría del drama, nos estamos refiriendo con drama a todo el teatro, no solo a un texto dramático. Me parece a mí importante esto porque lo que yo podría decir, por ejemplo, a partir de esta propuesta es lo dramático es un elemento fundamental en todo el campo de lo escénico. Lo dramático es un elemento fundamental en todo el campo de lo escénico. Llámese teatro tradicional, performance, teatro del cuerpo, clown, máscara corporal, teatro danza, danza, ballet, etcétera. Todos, desde esta propuesta, todos se sostienen porque son dramáticos. Y ahí es donde está la cuestión particular, porque no estamos diciendo tienen un texto, estamos diciendo, estamos tratando de separar esa especie como de, como diríamos, estamos tratando de separar la palabra drama de ese error histórico al cual se le ha adjudicado que solo refiere al texto. De ahora en adelante decimos, drama es el elemento fundamental de todo lo escénico, de todo, de teatro musical, de zarzuela, de ópera, todas esas expresiones teatrales de distintos formatos de puesta en escena, todos son sostenidos por lo dramático. Y esto es algo que me parece muy fundamental porque cuando se considera que cuando ciertas personas o en ciertos estudios o ciertos creadores hablan de que se desprenden de la visión clásica del drama y se refieren a la idea de texto, ellos parten de yo no uso un texto. Como no uso un texto, lo mío ya no es drama, ¿no? Lo mío ya es otra cosa. Eh, pero de todos modos, desde el punto de vista que estamos tratando de plantear aquí, todas esas manifestaciones, incluso la improvisación teatral, derivan, terminan siendo dramáticas en el sentido de que hay un elemento estructural que configura las acciones. Entonces, esto es algo importantísimo porque eso tiene que ver con que toda manifestación escénica lo decimos así claramente, esa es la postura que estamos planteando aquí, todo elemento escénico no puede sustraerse del elemento de la estructura dramática, puesto que la estructura dramática es un elemento innato del ser humano. No, lo dramático no es una invención del teatro. Lo dramático es algo que el teatro usa para volverlo arte. Eh, ¿A qué me refiero? Ustedes podrían pensar, o quizás alguien más podría decir, entonces todo es drama. No, no, no estoy diciendo que todo sea drama. Lo que estoy diciendo es que a nivel humano, todos tenemos acciones.
O sea, como lo que nos hace humano es la concepción, lo que nos hace humano es entender que nuestras vidas se rigen por algo llamado acciones, que son significativas solo en el ámbito humano. Estructuralmente, lo que nos estructura fundamentalmente como humanos son las acciones. Por tanto, si el teatro hace de su objeto de trabajo las acciones o el drama, por supuesto que no hay manera de que la mímesis de acción, que es la interpretación de la acción humana, no derive en una presentación de la acción en el fenómeno teatral. Entonces, todo lo escénico será leído en acciones, no puede no ser leído en acciones, porque si se planteara si se pensara que no hay acción para leerse, se estaría pensando que el que contempla ese espectáculo no es un humano. Todo lo que se haga, hasta la coreografía más abstracta, por decirlo de alguna manera, de danza, no hay manera de que eso para el espectador no sea asociado a una trama de acciones. No estoy diciendo historia, no estoy diciendo anécdota, estoy diciendo a una significación de acciones. Para que esto se entienda mejor, y este es el primer paso por el que quiero entrar, voy a ponerles un video que trata de explicar esto visto desde la filosofía. Esto que estoy hablando de que lo humano, lo que nos hace humanos es la acción, y según como lo explica María Teresa Oñate desde la visión de Aristóteles, la acción es estructurante. La acción es un elemento no material ni biológico, pero que hace cortes en lo real y en lo biológico y le dan significado a las cosas. La acción nos da significado. Sí, por eso Aristóteles la coloca como la causa primera de todo. Sin ese elemento estructural, no biológico y no material, no es que yo pueda decir, tengo en la mano una acción, sino que la acción es algo que no puedo agarrar, pero que está allí y que genera reacciones, como eso es lo que es, fundamentalmente nos hace humanos, nos da estructura de lenguaje, puesto que el lenguaje lo leemos en acciones. Necesariamente el teatro, lo escénico, el drama en general, está fundamentado en este elemento que es el de la acción, ¿sí? Entonces, para entender qué es estructura, vamos a escuchar una explicación de un filósofo y luego vamos a volver aquí para ver, a partir de esto que explica esta persona, haremos una explicación para tratar de llevar esto hacia la teoría dramática. Recordemos, cuando digo teoría dramática o teoría del drama, no me refiero a la teoría sobre un texto dramático, ni solo a la teoría de Luisa Josefina Hernández. O sí, a partir de ella, pero ya aquí adelanto un poco. Lo que quiero decir con esto es que empezamos por la teoría de Luisa Josefina Hernández, pero no porque empecemos hablando de los textos dramáticos, sino que a mí me parece que la gran aportación de ella, que no ha sido vista por muchas personas, es que su teoría va más allá de los textos. Por eso yo digo que es la primera postdramática. Su teoría explica cómo funciona lo dramático más allá de los textos dramáticos. Eso es lo que hace su teoría. Y bueno, ya explicaremos por qué. Entonces vamos a escuchar el video.
Bien, Milagros. Hola, Cintia. Hola, Oriana, sí. Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar con un tema nuevo dentro de nuestra... A ver, voy a hacer una especie de repaso. Dentro de nuestro programa, digamos, del eje del programa, que es el programa del otro, estamos ya empezando a transitar como una historia discursiva eh, vinculada con la historia de la antropología, ¿no? Y ver cómo la antropología, en tanto discurso, ha construido una noción de otro, ¿no? Y entonces ya vimos el nacimiento de la antropología, para entender por qué había nacido esta ciencia, y había nacido en el contexto del colonialismo, precisamente en un contexto de vinculación con un otro, ¿no? Donde Europa tiene que vincularse con estos otros que está conquistando. Y vimos ya la teoría evolucionista como la primera teoría antropológica científica que, tomando el método de investigación de Darwin, lo aplica al estudio de la cultura, ¿no? Y va a entender que quien evoluciona es la especie humana, ¿no? Los autores que vimos la vez pasada, que son Morgan y Taylor, ellos lo que plantean, o lo importante de su antropología, no es la evolución humana en tanto especie, sino sería como la evolución de ese humano a partir de que se convirtió en humano, ¿no? Es decir, la evolución de lo que sería la mente humana. Y ellos van a plantear que esta mente evoluciona dando lugar a esos tres estadios evolutivos que son el salvajismo, la barbarie y la civilización, ¿no? Y entonces ellos plantean que, si bien la mente es universal y el ser humano es uno solo, evoluciona, y cada etapa evolutiva de esta mentalidad produce distintos órdenes sociales y culturales, ¿no? Y ahí uno puede observar, ¿no?, cómo hay una construcción eh, eurocéntrica que va a postular como una teleología en esa evolución, ¿no? Algo que en los análisis de Darwin no había estado cuando estudiaba las especies animales, ¿no?, o vegetales. Y que esa teleología, por supuesto, tiene a la civilización europea como fin, como meta, ¿no? Bien, ahora yo les había dicho que la antropología está directamente asociada a la historia del colonialismo, nace en el contexto del colonialismo y de alguna manera seguirá ligada a esta historia del colonialismo. Y habíamos dicho, bueno, cuando nace el colonialismo, que es el momento de la conquista, ahí la teoría principal fue el evolucionismo. Cuando el colonialismo pasa como una segunda etapa o fase, que es la del orden, la organización y el gobierno de estos pueblos ya conquistados, ahí la teoría principal de la antropología es el funcionalismo, ¿sí? La teoría de Malinowski, que fue un gran antropólogo, y un momento de la historia de la antropología en donde la antropología de alguna manera como adquiere identidad propia, ¿no? Nacho, ¿querés decir algo? Sí, yo lo único que la semana pasada les había comentado solo de Malinowski, la cuestión del estudio de campo Perfecto, sí, 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 sí. y las críticas que se habían hecho a como es, a la A la antropología metodología. evolucionista. Sí. Exactamente, pero solamente eso, y que algo de Malinowski, si recuerdan, lo habíamos mencionado en esa línea, nada más. Claro, perfecto, sí, sí, es la idea, ¿no? Dependiendo de los años, a veces explicamos Malinowski, a veces no. Este año no lo estamos explicando, salvo las críticas que hizo, y justamente esas críticas que Malinowski hace al evolucionismo tienen que ver con lo que va a terminar siendo parte de la identidad antropológica, ¿no?, o de la identidad de la disciplina. Recuerden, el evolucionismo lo que había hecho era tomar la metodología de investigación de Darwin, que había nacido con una metodología para estudiar a la biología, y la había llevado al estudio de la cultura. Entonces Malinowski lo que hace es proponer un método de investigación propio del objeto de estudio de la antropología, que es la cultura o la sociedad. Y ahí aparecía el método del trabajo de campo, ¿no? Bien. En un tercer momento de la historia del colonialismo, estaríamos en el momento de la descolonización, que es el momento donde las colonias se liberan, ¿sí? Se liberan por lo menos por dos razones conjuntas, ¿no? Una son las propias luchas de liberación de estos pueblos, y otra es el retiro propio de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a ver que probablemente las colonias sean, digamos, sea más rentable tener una alianza con estados independientes que seguir manteniendo todo el aparato burocrático de una colonia, ¿no?
si se pudiera, como de hecho terminó ocurriendo, mantener el vínculo de dependencia económica, se podía darle la independencia política, ¿no? El tercer momento de la descolonización entonces tiene su también referente en la historia de la antropología, aunque como le dije la vez pasada, no quiere decir que esta teoría haya influido en la descolonización, pero sí se corresponde epocalmente y es el estructuralismo. El estructuralismo es una teoría, como vamos a empezar a ver hoy, que va a postular que la mente humana es una sola, que no cambia, y que por lo tanto habrá que entender por qué hay diversas culturas, cómo se explica la diversidad cultural si la mente es una sola, ¿sí? Porque recuerden, en el evolucionismo la mente es una sola, por un lado. Hay muchas culturas, ahí estaba una aparente contradicción. ¿Cómo puede ser que siendo la mente una sola, hay diversidad cultural? ¿Cómo respondía a eso el evolucionismo? Mediante la diacronización de las formas sincrónicas, es decir, mediante el ordenamiento diacrónico temporal de esas diferencias culturales, ¿no? Entonces, si bien la mente es una sola. Ok, hasta aquí voy a parar el video para explicar algunas cosas que está diciendo, que son muy importantes. Si no, después el video como que los va a atiborrar y va a decir, ya estoy oyendo que habla, pero no sé qué dice. Primer punto, lo que está diciendo, y es muy, muy, muy importante, lo que está diciendo es que la antropología, en el caso de él, es el estudio de los otros. Antropólogos, en ese sentido, explica José Eduardo Tapan, que es un psicoanalista y antropólogo, dice, antropología siempre ha habido desde hace miles de años. Es decir, siempre nos ha causado fascinación qué son los otros. Entonces habla de un primer filósofo antropólogo griego que trataba de entender a las tribus bárbaras. Ellos consideran bárbaros a todos los de Alemania para arriba, ¿no? Los que al hablar suenan como esas lenguas anglosajonas, germanas, mejor dicho, ¿no? Por la forma de hablar, ellos solo escuchan como bar. Entonces ellos dicen, pues son bárbaros, porque están siendo vistos desde lo grecolatino, ¿no? Entonces, hay un primer personaje en la historia de esto, que es griego, que lo que dice es que, según José Eduardo Tapan lo dice, es que para estudiar, para demostrar que estos son bárbaros, vistos como bestiales, lo que hacía era agarrar cráneos de esas personas, quién sabe de dónde sacaba los cráneos, pero agarraba cráneos de los bárbaros y les lanzaba piedras y hacía ver qué tan difícil era romper el cráneo con una piedra, lo cual demostraba que eran cabezaduras, ¿no? Entonces era la idea como de, vean, ellos son de cabeza muy dura, son como bestiales, son como animales, porque miren cuánto cuesta romper. Bien, el asunto de esto es muy importante, que es lo que está diciendo este señor, es el estudio de los otros genera discursos sobre los otros. Paradójicamente, cuando yo quiero entenderlos, yo ya les estoy atribuyendo una serie de cosas para entenderlos. Ahí tenemos un gran problema. ¿Cómo los voy a, cómo esta aparente objetividad, porque es muy objetivo, no estoy inventando nada, vean, el cráneo no se rompe. Es una verificación empírica totalmente científica de mi hipótesis. Ese es el problema con lo que hablamos también la vez anterior de lo teórico. Claro que demuestras tu hipótesis porque estás viendo lo que quieres ver. Tú ya diste por hecho que son salvajes. Lo único que estás haciendo es tratar de demostrar que es así, con algo fehaciente, con una experiencia física, visible, palpable.
ahí es donde está la paradoja de lo teórico y del entendimiento de lo teórico. Es decir, ¿cómo entonces voy a llegar? Porque el punto es siempre, hablamos de epistemología la vez pasada, es llegar al conocimiento basado en algo que creemos que o decimos que es verdad o por lo menos es veraz. Nuestro razonamiento es veraz. Ahí es donde está lo paradójico, ¿no? Entonces lo que está diciendo este señor es, así ha sido siempre. Todas las explicaciones sobre la realidad, incluyendo a los humanos, han sido explicaciones dadas desde hipótesis, algunas de ellas muy fantaseadas, muy mitologizadas y alguna que otra se ha acercado más a la verdad. Nunca totalmente, pero algo puede rasgar de la verdad. Algo puede romper el velo de ver las cosas como son o como es la realidad. Nunca totalmente. Eso es lo primero que tenemos que entender. Pero en el caso específico de lo que él está hablando es que esta noción de la que estoy hablando en este momento y la que explica José Eduardo Tapán, no se entendía eso. Lo que está diciendo este filósofo, este antropólogo, es que hasta apenas el siglo XIX, estamos en el XXI, hasta apenas hace 2 siglos, 200 años, que nos dimos cuenta que nuestras hipótesis no son la verdad, que nuestras teorías no son la verdad. Pueden ser veraces, pueden ser razonadas, pero no son la verdad absoluta. Piensen esto, hasta hace 200 años atrás, cualquier persona diría, claro que estamos en la verdad. Fin, se acabó. Claro que lo que decimos es verdad. Por eso, había científicos que a partir de una ciencia que medía los cráneos, utilizaban como un compás para medir cráneos. Y así demostraban por qué los negros eran más cercanos a los animales, porque sus rasgos de raza negra tenían que ver más con los monos. Entonces decían, ven, por lo tanto hay que domesticarlos y esclavizarlos, porque está demostrado científicamente que ellos son más animales. Digo, estoy hablando de una cosa que existió hasta hace 200 años. Y ahí está la cuestión. Una idea que incide en la realidad biológica en el cuerpo de una serie de humanos que existieron y que tuvo repercusiones en la vida de muchos otros. Una idea. Esto se parece mucho a la visión trágica que explica Quito sobre los griegos. Quito dice, los griegos, la idea de lo trágico para los griegos es que todo está conectado y que la idea más moral puede tener repercusiones mortales. Una idea moral puede tener repercusiones mortales. Lo que está diciendo allí Quito, sin saberlo, es que está hablando de el estructuralismo, que en sí la concepción griega es estructuralista. Por eso los estructuralistas, postestructuralistas y posmodernos rescatan los pensamientos presocráticos. ¿Por qué? Porque no es que el estructuralismo o el posmodernismo sean la cumbre de un pensamiento, son el rescate de un pensamiento ya ocurrido antes. Y ahí es donde él está diciendo, esta visión que se tenía era diacrónica. ¿A qué se refiere? Se refiere a los postulados de la evolución. Recordemos que la teoría de la evolución es diacrónica. Recuerden, diacrónico quiere decir paso a paso en el tiempo. El tiempo diacrónico
va paso a paso en el tiempo y siempre deja atrás algo. Esto va quedando atrás. Cada punto va quedando atrás. La teoría de la evolución se basa en eso. El animal, aquí está el caballo. El caballo que vemos hoy no es el original de hace miles de años. Este ya quedó atrás. Este es el nuevo, el más evolucionado. Lo que está diciendo el filósofo que estamos oyendo es que esa teoría de la evolución, que fue un parteaguas en el momento de Darwin, que además puso y cimbró a la Iglesia Católica, porque lo que está diciendo es, ¿dónde está Adán? Si Adán es igualito a nosotros, ¿por qué hay otros humanos anteriores distintos? Rompe por completo el libro sagrado. Entonces, por eso fue muy fuerte su evolución, su teoría. Entonces, recordemos, diacrónico quiere decir paso a paso en el tiempo. Y la idea, la visión diacrónica de las cosas siempre piensa o postula o por lo menos da la sensación de que lo que está pasando hoy es la parte más evolucionada de lo anterior. Es lo más novedoso. Hoy en día vivimos en el arte teatral una visión diacrónica, evolucionista del arte teatral, la cual es una visión establecida desde el siglo XIX, que basada en la teoría de la evolución, pero por eso me gusta la explicación de esta persona, porque lo que dice es, el problema es que transportaron algo que para hablar de la evolución de las especies animales, naturaleza, biología, es una teoría que demuestra que sí hay una diacronía, la puede demostrar y explica los pasados remotos. El problema, dice él, es cuando se intentó el colonialismo. Recuerden, el colonialismo es de los grandes imperios, Francia, Alemania, Inglaterra y España, Bélgica. Cinco grandes imperios, Estados Unidos, seis grandes imperios pretenden justificar sus actos basándose en la teoría más prestigiosa del momento científica, que es la teoría de la evolución de Darwin. Ah, si esto es verdad, es igual con los humanos. Y ahí es donde no es igual. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, adaptado esto, si es igual en los humanos, si es igual en los seres humanos, en el terreno de lo biológico. Pero lo que nos hace humanos no es nuestro cuerpo humano solamente. Justo lo que se está tratando de decir desde los griegos es, por más que seamos animales, como los animales, hay algo que nos hace distinto a los animales. Ese siempre ha sido el gran misterio, la causa de los padecer, la pasión de los padeceres, de los padecimientos del ser humano. Somos animales, pero no nos comportamos como tales. Podemos hacer cosas en ese sentido, pues, que los animales ni siquiera no vemos que ellos lo hagan. Y al revés, hay cosas que los animales hacen que nosotros no queremos hacer. Es decir, lo humano, lo que nos constituyó como especie humana, no en el terreno de lo biológico, sino en el terreno, en otro terreno que ya no pertenece a lo biológico, es un misterio. Nos separamos del mundo natural en algún momento de la
historia de la especie. Nos separamos no biológicamente, solo mentalmente. Cuando apareció la mente, cuando en los humanos apareció la mente, allí nos separamos de lo natural. Entonces, lo que está diciendo él es, el problema del colonialismo, que planteó el colonialismo, es que pretende usar una teoría específicamente biológica para hablar de lo humano que no es biológico. Y entonces genera esta idea de clases y de razas. Las clases y las razas para lo biológico sí funcionan, pero no para el terreno de lo social. Entonces, están planteando una visión que hace lo mismo en el terreno de lo humano. Es también una visión diacrónica que dice que, por decir algo, que Europa es la más evolucionada y América es el pasado que hay que romper. Porque quedarse como ven las cosas estos indios americanos o los nativos, los nativos africanos, es quedarse en el pasado. Nosotros, Europa y su colonialismo, somos lo más evolucionado. Se plantea una idea de evolución, hacer evolucionar a los otros. Y ahí es donde esa idea, basada en una idea científica, es falsa. Es lo que está diciendo él. Las primeras respuestas ante esto, dice él, es un hombre que se llama Malinowski y dice, oiga, no podemos hacer del objeto, no podemos utilizar algo que es propio de una teoría biológica natural a la humanidad. Cambiemos el concepto de evolución por cultura. Cambiémoslo. Entonces dicen, bueno, está bien, pero lo que luego dice es, la siguiente respuesta es el estructuralismo. Y el estructuralismo plantea una visión muy diferente. El estructuralismo plantea una visión sincrónica. Es decir, el tiempo del estructuralismo no es diacrónico, es sincrónico. Por lo tanto, el humano de hoy es el mismo humano de hace miles de años. No ha cambiado en nada. Y ya es lo que él dice. Pero ¿cómo explicas entonces las culturas? La respuesta del estructuralismo no es, bueno, es que hay mejores culturas que otras. Lo que está diciendo el estructuralismo es, el humano es el mismo, pero a la vez es diferente. A la vez somos el mismo y a la vez somos distintos. Cada uno tiene visiones sobre la naturaleza, tiene visiones sobre el cosmos, por lo tanto, visiones sobre la realidad. ¿Cuál es la mejor y la peor? Lo que está planteando ahí el estructuralismo es no hay una mejor ni peor porque no hay evolución. Desde el punto de vista humano cultural, no hay evolución. Todas son de alguna manera formas distintas de lo humano. El estructuralismo y esta nueva visión dice cosas como esta. ¿Qué nos asegura
que nuestra forma capitalista de hacer las cosas no sea algo muy parecido a lo que se consideraba antes la forma de barbárica más primitiva. Es decir, nuestra tecnología y nuestra forma de producción no es barbárica, sí lo es. Igual que pudo haber sido el feudalismo o igual que pudo haber sido otra cultura en algún momento en un lugar. Lo que está diciendo en ese sentido es cambia la visión sobre antropológica, es decir, sobre el estudio de lo humano. Cambia la visión. Los humanos, no, hoy, los de hoy, no somos los mejores. No, no, ni los de antes fueron los peores, sino que le da un vuelco. En todas esas expresiones anteriores y la actual, hay visiones destructivas y hay visiones constructivas. Ninguna, por ser actual, se salva de lo que llamamos barbarie, en el sentido de ser destructivos, ni alguna que ya ocurrió hace miles de años, no quiere decir que sea la más primitiva, es en algún modo la más evolucionada. El caso de las culturas en América. Cult, a, agro, agro, agroindustria, ingeniería hidráulica que no rompía el ecosistema, por ejemplo, y que permitía el autosustento de una población sin romper el ciclo ecológico del lugar. Es un pensamiento constructivo totalmente, pero como existió hace miles de años, o por lo menos hace 500 años, de alguna manera, en algún momento del estudio de la historia, se pensaba, así vivían ellos antes, ahora vivimos mejor. Y ahí es donde empiezan, con esta visión del estructuralismo, empiezan a romperse algo que Lyotard, en su libro La condición postmoderna, llama el rompimiento de los grandes relatos, de las grandes mentiras, pues, en síntesis. Esa es una mentira, un relato, un mito que nos hicimos. Empieza a romperse, eso es de lo que está hablando, ¿no? De esa separación entre lo diacrónico y lo sincrónico. Se está planteando esta cuestión, ¿no? Ahora, aquí lo importante de tomar en cuenta es que lo que está diciendo, pues, es que desde el siglo XIX eso se empiezan a dar cuenta que por ahí no iba. Pero del siglo XIX hacia atrás se pensaba que se tenía la verdad en la mano cuando se establecía una forma de mirar y estudiar el mundo. Entonces, llegando a este punto, hay que mirar al teatro, al drama, no al drama antiguo, a la poética de Aristóteles, no desde la visión colonialista diacrónica del evolucionismo. Si la miramos desde ahí, la poética es una cosa pasada, antigua, anquilosada en una idea primitiva sobre la realidad. Si salimos de la visión colonialista evolucionista, que sitúa así las cosas de un modo diacrónico, y pasamos a entender las cosas desde una estructura, nos vamos a dar cuenta que Aristóteles y Sófocles y Eurípides y Esquilo pueden estar planteando pensamientos sumamente profundos que sigan siendo relevantes en la condición humana de hoy. Esto que hablábamos anteriormente de que
es que ya no me dice nada hoy en día. Si lo ves si lo ves desde la parte evolucionista, en efecto no. Pero si lo ves desde la parte estructuralista, sí. Ahí es donde encontramos el servicio de entender qué significa teorizar. ¿Por qué? Porque si yo decido verlo desde un punto de vista, estoy teniendo un marco teórico. Y entonces Esquilo y la poética de Aristóteles no me dicen ya nada. Pero si salgo de esa postura teórica y entro desde otra, voy a ver cosas. ¿Cuál es la mejor y la peor? Ninguna. Si miro desde el punto de vista diacrónico evolucionista, claro que habrá partes del texto de la poética o partes de los textos de los trágicos griegos que ya no nos dicen nada hoy en día, que ya sí eso no tiene relación con nosotros, y eso lo dice Quito. Esa parte que ya no tiene nada que ver con nosotros hoy en día, dice Quito, es lo que hace, es lo que sí puede hacer que un espectador de la actualidad no entienda las obras trágicas. Él dice, no basta con que sean consideradas clásicas, porque alguien la puede leer y de todos modos decir, no me importa que le llamen clásico, esto a mí no me dice nada, porque solo está viendo la parte diacrónica de ese texto, que sí es verdad que es así, ya no dice nada hoy, pero la gran postura de Quito, que es la que comparte Luisa Josefina, y ahí es donde está el elemento del estructuralismo, es que lo que está diciendo Quito es, pero hay otra parte que sí, pero hay que saberla ver porque no está dicha explícitamente. Se está haciendo un análisis estructural para hallar esa parte que sigue siendo hoy en día. Y ahí es cuando Quito dice, no le pidamos al texto antiguo hablar como los modernos. Tenemos que ir hacia allá para rescatar la parte cualitativa esencial y dejar la cuantitativa que ya no nos dice nada. Bueno, ese trabajo teórico es un trabajo teórico. Hoy en día está muy confundido y no se realiza. Pero bueno, el punto de lo que yo quiero llegar aquí es ver que para explicar esto, tenemos elementos de otras disciplinas como la filosofía y la antropología que hablan de lo mismo. En el terreno del estudio de lo humano, es decir, ellos, como lo está hablando él está hablando de antropología y filosofía, pero ese conocimiento que ellos ya saben, pareciera que no se transmite al estudio del drama desde ese lugar. Eso es lo que yo digo. Quito y Luisa Josefina son los primeros que empiezan a hacer ese tipo de trabajo. Y supuestamente el trabajar desde la estructura, algunos textos hoy en día, también otros teóricos han caído en el error de perderse en el bosque, por decirlo de alguna manera. Sus trabajos terminan siendo no estructuralistas, sino diacrónicos. Terminan encontrando diferencias que desde su postura dejan a los textos atrás o dejan a ciertas ideas teóricas atrás, como el caso de los que postulan a la teoría de Luisa Josefina como una teoría de la gesticulación heredada de Usigli y que ya quedó atrás. Esa es una visión evolucionista, diacrónica. Visto así, la teoría queda allá, pero hay que salir de esa visión. El problema es que hoy en día muchos teóricos, muchos investigadores del teatro y del drama, sobre lo dramático, ellos consideran que están siendo profundamente veraces en lo que ven. Y la crítica que aquí damos es, no, se están quedando viendo el bosque. No han entrado en un trabajo realmente estructural para darse cuenta de que hay cosas que siguen diciendo de esas teorías
hoy en día cosas relevantes. ¿Por qué no lo ven? Ahí es donde ya no podemos entrar más a detalle, pero sí hay muchas cosas que se les podría decir de por qué no lo ven. Entre otras, porque es preferible hablar desde los discursos hegemónicos actuales que ir hacia la verdad de las cosas que están en esos pensamientos. Que esa es la teoría de Avelina, esa es la postura de Avelina Lesper. En lugar de darse cuenta del elemento cualitativo, se prefiere dar prioridad a un discurso que genera riqueza, capital, y ahí es donde hay, a mí me parece, una traición en el sentido de que se está decidiendo no ver algo por una ganancia. Y es lo que vivimos hoy en día, una política cultural que pretende ir con los diálogos políticos, retóricos e ideológicos de la actualidad, que después van a ser desechados por la nueva actualidad, con lo cual nos revela que en realidad nunca les interesó, sino que son unos vividores del arte, de la cultura política. Mientras eso me dé dinero para colocarme dentro de un gremio que me autoproclamo como artista, bien, no importa, porque así es como se mantiene activo en el gremio. Ahí es donde nosotros tenemos desde este lugar una postura crítica, ¿no? Que hoy en día en las escuelas ha dejado de lado un montón de cosas que considera pasadas desde esta visión evolucionista y colonial como ya pasadas y que venga lo nuevo. Y hoy en día los estudiantes están saliendo cada vez con menos herramientas para estructurar. Bueno, esto tiene, ahí la palabra estructura es muy importante. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de, hay algo que se llama estructura, que sostiene a las teorías y que sostiene el estudio y la visión de cómo podemos ver la realidad desde un punto de vista evolucionista o desde un punto de vista estructuralista. Esa es la diferencia. Nuevamente voy al inicio de todo, la diferencia que marca Aristóteles entre acción y movimiento. Aristóteles está hablando, es un primer teórico estructuralista. Aristóteles lo que está diciendo es, la acción es el límite limitante. La acción es eso no biológico ni material, pero que se agencia a lo material. Es decir, la acción es esa cosa sincrónica que se mueve en lo diacrónico. Hay distintas formas de manifestarse a lo largo de la diacronía del tiempo, pero la acción es estructurante. Hay una acción que siempre estructura y que en ese sentido es un descubrimiento para la nueva generación. Es un descubrimiento nuevo para la generación que está surgiendo, pero siempre vivo porque nunca ha muerto. Ahí es donde está esta cuestión de la sabiduría antigua, pues es una sabiduría que nunca ha muerto, solo que las nuevas generaciones la redescubren, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Ahora vamos a continuar. A lo largo del tiempo va evolucionando. Bien, esto es lo que yo a veces les explico como si viniera un marciano a la Tierra y viera un bebé, viera una persona de 30 años y viera un anciano de 100, ¿no? Si no sabe nada de los seres que hay en la Tierra, diría que son animales diferentes. ¿Y qué le explicaríamos? No, es el mismo que está en 3 momentos distintos de la vida. Así había resuelto el evolucionismo esa aparente contradicción entre postular efectivamente que la mente es una sola, que el humano es uno solo, y cómo se explica la diversidad cultural. Bien, en el estructuralismo va a surgir una aparente contradicción semejante, que es, vamos a partir de la idea de que la mente es una sola, pero habrá que explicar cómo es que hay diversidad de culturas, ¿sí? Cómo es que cada una de las culturas son diferentes. ¿Cómo se explica? Bien, tengan en cuenta esta pregunta, guárdensela, la vamos a ver bastante más adelante. Pero esto sería un poco lo que vamos a tratar de explicar con el estructuralismo
que tiene como representante máximo a Lévi-Strauss, ¿sí? A Claude Lévi-Strauss, que fue como el antropólogo principal, ¿no? Un grandísimo de la antropología, ¿no? Que ha recibido después muchas críticas, tal vez merecidas, pero un grande, ¿no? Un grande que tiene algunas cuestiones súper interesantes para entender sobre el pensamiento de los pueblos no europeos. Muy bien, antes de ver a Levi-Strauss, y esto es lo que voy a empezar a hacer hoy, o por lo menos en esta primera parte de la clase, vamos a ver, bueno, algunas nociones generales del estructuralismo, de dónde viene el estructuralismo, qué es el estructuralismo, digamos, dónde encuentra su nacimiento y cuáles son como las pinceladas gruesas que son comunes a todas las disciplinas. Lo primero que hay que entender es que en algún momento, alrededor de los años 60, por lo menos en Francia, el estructuralismo había como copado todas las ciencias sociales, o gran parte de las ciencias sociales, que por lo tanto no es una disciplina, no es una teoría propia de la antropología, ni tampoco terminó siendo una teoría propia de la lingüística, que es donde nace. Porque alrededor de los años 60 había antropología estructuralista, había sociología estructuralista, había psicoanálisis estructuralista, había marxismo estructuralista, filosofía, no sé si lo dije, estructuralista, la lingüística estructuralista. Es decir, el estructuralismo, y esto es lo que voy a explicarles en esta primera parte, es como un modo de pensar. Algunos podrían decir es como una metodología, es un poco más que una metodología, es una concepción de la realidad, es una concepción del ser, es una concepción de lo que es la realidad, o si quieren, es un modo de entender lo real, un modo de explicarlo. Yo puedo tratar de explicar qué es la cultura, o puedo tratar de explicar qué es la lengua, o puedo tratar de explicar qué es el capitalismo, pero por todos lados estoy pensando del mismo modo. Ok, aquí hay otra cosa muy importante que decir. Si se dan cuenta, lo que está diciendo ya va a explicar más a detalles que el nacimiento del estructuralismo inicia por el estudio del lenguaje. ¿Qué quiere decir? El estudio del lenguaje en el sentido de la escritura. Eh, el estudio de las estructuras gramaticales, ¿no? Lo curioso es que el estudio de la lengua deriva en entender que la lengua no es un instrumento. Esa es una parte que hemos hablado que es muy importante aquí rescatar. Es como si descubriéramos, a ver cómo lo digo. Mm, por decirlo así, a ver si se entiende el ejemplo. Es como si los humanos descubriéramos un sendero en una montaña, pero pensamos que al descubrir el sendero, decimos, yo inventé el sendero. Es decir, no, el sendero ya estaba ahí, tú lo encontraste. En realidad, incluso por donde tú caminas está lleno de senderos, de caminos. Tú no descubriste el lugar por donde pasas, ni tú lo inventaste, ya está allí. O como decir, como si al usar el agua dijéramos, yo inventé el agua. No, no, el agua ni siquiera sabes que la tienes dentro también. El agua constituye todo. Entonces, no es un instrumento tuyo, no es de tu posesión. Tú estás poseído por el agua. Tú eres agua, todo es agua. Esa es la diferencia. Empezó por el estudiar el lenguaje, pensándose al lenguaje como un instrumento. Cuando se empezó a estudiar así, sobre todo con Ferdinand de Saussure, que es el que inicia esto, como que descubren, ah, caray, si es todo esto que se está explicando es así, eso quiere decir que no es un instrumento el lenguaje, sino que todos estamos allí. Lo explica Mario Mallory, lo dice de esta manera. No es que
nosotros antecedemos al lenguaje, sino que el lenguaje nos antecede a nosotros. Antes que humanos ya había lenguaje. Eso es lo paradójico. Pero como se considera que el lenguaje es algo muy humano, se piensa, pero ¿cómo puede ser que anteceda a lo humano? Antes se decía, es que el humano se hizo humano cuando inventó el lenguaje. Y lo que dice todas estas teorías es que no, al revés, el humano es producto del lenguaje. Es al revés, ¿no? Y es una cuestión muy compleja que vamos a ir repitiendo constantemente porque cada vez va a ir quedando más clara. Entonces, bueno, esto es lo que está explicando en este punto, ¿no? Vamos a continuar. Que lo que se dan cuenta es que es una manera de concebir, ¿ven? El estructuralismo es una manera de concebir. Ahora, esto es muy importante. Hay maneras de concebir diacrónicas y hay maneras de concebir sincrónicas. La manera sincrónica de concebir, y acercándome a lo que quiero llegar, es el pensamiento teórico. El acto teórico es una manera de concebir sincrónica, hallando puentes estructurales entre las cosas. Pero también hay elementos de lo dramático y de lo teatral que son diacrónicos. No usamos velas como las usaban en el siglo XVII. Usamos LEDs, pero esa es una parte diacrónica. Pero ambas comparten una parte sincrónica, son luz. ¿Ven cómo lo diacrónico y lo sincrónico convive todo el tiempo? Bueno, lograr detectar esa convivencia entre diacronía y sincronía constantemente, tanto en la investigación de textos, la investigación de teorías, como en la investigación de la puesta en escena, como la investigación de la dirección y la actuación, reconocer es el funcionamiento de ambas concepciones al mismo tiempo, es, eso es un acto teórico, eso es tener pensamiento teórico. Poder, al, está revuelto. El teórico es el que es capaz de entender dónde está uno y el otro conviviendo simultáneamente. Por eso parto del paradigma de Aristóteles. Eso es lo que entiende Aristóteles. Comprender la realidad es diferenciar entre acción y movimiento, entre lo diacrónico y lo sincrónico. El estructuralismo es un ejemplo más del gran paradigma aristotélico, ¿no? Que en términos del Aristóteles griego es la diferencia entre lo divino y lo mortal. Lo divino, él llama lo divino a aquello sincrónico que nunca muere, porque no pertenece al terreno de los entes, sino al ser. El ser nunca muere. Lo que muere es lo diacrónico, el ente, lo mortal. Entonces, por eso, la diferencia entre acción y movimiento, lo divino, lo mortal, lo diacrónico, lo sincrónico, el estructuralismo, el evolucionismo, es un elemento fundamental del pensamiento teórico. Es la raíz de todo. Es lo primero que tendría que empezarse a ejercitar de manera práctica, porque no hay modo de reconocerlo si no es en la praxis, para darle a la formación del drama, del teatro, a darle a los hacedores posibilidades de comprender el mundo. Y sobre todo entender que uno no es por encima del otro. Ah, es que entonces lo sincrónico es más valioso que lo diacrónico o al revés. No, son dos elementos iguales con los que se construye el cosmos y la realidad. En términos mitológicos, son el ometeotl, juntos son ometeotl, son el todo,
que se dividió en dos para generar movimiento. El movimiento, pues, es eso, el fluir entre lo sincrónico y lo diacrónico. Eso sería para explicarlo de alguna manera, ¿no? Continuamos, vamos a continuar. En principio voy a explicar primero estas pinceladas comunes a todas las disciplinas y después les voy a explicar algunas cuestiones de Saussure, que fue el gran lingüista estructuralista que puso un poco las bases para la teoría, ¿no? Y después de Saussure vamos a ir a Lévi-Strauss. Las pinceladas generales del estructuralismo, ¿en qué consisten? ¿Cómo le va? Pensemos que a lo largo de la historia por lo menos de Occidente, el pensamiento filosófico y científico, fuera en la disciplina que fuera, siempre había entendido que lo que nosotros comúnmente llamamos realidad se divide en dos partes o dimensiones, o tiene dos registros posibles. Esto viene de larga data, de larguísima data. Por ejemplo, las cosas pueden ser reales o aparentes. Viene de la filosofía antigua esto. Y el humano es cuerpo o alma. Dos registros. La realidad puede ser sensible o inteligible. Dos registros. Por ejemplo, en la filosofía de Platón. El conocimiento se origina en la razón o los sentidos. Por ejemplo, en Descartes. Más contemporáneamente nosotros podemos pensar que las cosas pueden ser reales o ficticias. Y entonces yo miro una película y puedo decir, esta película es ficción o es un documental, ¿no? Ficción documental. Y no hay algo intermedio, ficción o documental. Es decir, siempre en la historia del pensamiento las cosas podían tener dos registros. Es decir, se podían dar en dos ámbitos distintos o de dos maneras diferentes. Dos maneras diferentes. Y así de alguna manera pensamos nosotros. Y así pensamos nosotros. Nosotros seguimos pensando en términos de alma-cuerpo, en términos de real o ficción, ¿no? o de realidad y apariencia. En relación al lenguaje, esto daba muy grandes rasgos, y voy a hacer una bestialidad lo que voy a decir ahora, pero es solo para que se entienda un poco lo que viene después. En relación al lenguaje también pasaba lo mismo. Porque entonces el lenguaje se consideraba que era el lenguaje y la realidad. Y que el lenguaje se relacionaba con la realidad. Y que si yo quiero entender qué es el lenguaje, tengo que ver cómo se relaciona con eso real. ¿De qué manera? Mediante una representación, porque calca la estructura ontológica de lo real. Entonces hay una estructura lógica del lenguaje que se corresponde con la estructura ontológica de lo real. Pero siempre había dos términos. Dos términos. Dentro de lo que es el sentido común nuestro, hay una concepción, una teoría sobre el lenguaje que se puede llamar teoría adánica, que es la que está presente en el Génesis de la Biblia, que es que la lengua o el lenguaje, las palabras, los signos, remiten a cosas extralingüísticas, remiten a cosas de la realidad. Teoría adánica se llama, ¿por qué? Porque según el relato del Génesis, Adán le puso nombres a las cosas. Entonces acá había un objeto y Adán le puso lapicera, como si le hubiera puesto una etiqueta al objeto. Y por lo tanto, cuando yo encuentro la etiqueta, veo lapicera, si yo quiero saber qué quiere decir lapicera, tengo que ver a qué objeto real remite. Y eso sería como aprender el lenguaje. Y así nosotros solemos pensar todavía, ¿no? Nosotros solemos pensar que uno aprende el lenguaje así. Es como si uno de niño le dijera, mamá, ¿qué es una lapicera? Y mi mamá me dijo, esto es una lapicera, Guido, esto. Entonces yo ahora ya sé que lapicera, la palabra lapicera, remite a este objeto. Está como pegado en una etiqueta. Bien. Esto el estructuralismo lo va a romper. Y lo va a hacer, si quieren, empezando por Ferdinand de Saussure, el lingüista. Lo voy a explicar más adelante, pero bueno, tengo que nombrarlo. Ferdinand de Saussure. Que esto se rompe, digo, con Saussure y con el estructuralismo, porque el estructuralismo va a postular que no hay dos registros de la realidad, sino que hay tres registros de la realidad.
Y ahí se empieza a complicar todo. Para nosotros hay dos formas de ser, ¿no? Hay dos formas de ser. La realidad es real o aparente, o es verdadero y falso, punto, ¿no? O es material e inmaterial, o material y espiritual, ya está, no hay otra cosa. O es cuerpo y alma, no hay otra cosa, ¿no? O mente y cuerpo, no hay otra cosa. O razón y sentidos, no hay otra cosa. O realidad y lenguaje, no hay otra cosa. Y el estructuralismo va a ser un tipo de pensamiento genial, digamos, súper creativo, que va a decir que hay tres registros del ser. Que el ser se puede dar de tres maneras. Efectivamente, de una manera real, de una manera imaginaria, ahí está, ¿no? Real y aparente, real, imaginario, real, ficción, y de una manera simbólica o estructural. Tres registros. Si nosotros queremos entender a Saussure y a Lévi-Strauss, y en realidad a cualquier autor estructuralista o de cierta inspiración estructuralista, como van a ser los postestructuralistas. ¿Y entonces a quiénes me refiero? En Francia, miren, Michel Foucault sus primeras obras tienen un carácter estructuralista y en algún momento de su obra va a ir cambiando a cierta forma postestructuralista. Cierto carácter estructuralista al menos. Digo, es un autor que está en la bisagra, ¿no? Lacan, como lo van a ver con Juan Manuel en un rato, lo mismo. Tiene algunas cosas que se podrían leer en términos estructuralistas y otras que se podrían leer en términos postestructuralistas. Ahora, puramente postestructuralistas, ¿quiénes serían? Por ejemplo, Derrida, por ejemplo, Deleuze, que nacen del postestructuralismo. Pero todos ellos, y los estructuralistas comparten esta idea de que el ser tiene tres registros distintos. Bueno, hay que tratar de entender qué es eso. Entender el registro de lo real es recontra complejo, cada filósofo dirá algo diferente, pero nos entendemos. Nos entendemos si yo le digo que esto es imaginario o real, ¿no? O que es la vigilia y el sueño. Nos entendemos. Habría que tratar de entender qué es ese tercer elemento, qué es ese tercer registro del ser, qué características tiene. Y entonces, lo que podemos decir para ir ubicándonos, porque esto es el aporte del estructuralismo, ¿no? Y entonces cuando Saussure quiere hablar de la lengua, va a hablar que la lengua se define como una estructura, por su dimensión estructural. Y entonces hay que saber qué es lo estructural. Y cuando, no sé, Lévi-Strauss hable de la cultura, él va a hablar de la prohibición del incesto como una estructura inconsciente. Estructura. ¿Qué es una estructura inconsciente? ¿Qué es la estructura de la lengua? Tiene que ver con lo real de la lengua, tiene que ver con lo sensible de la lengua, tiene que ver con lo imaginario, con lo que me imagino sobre lo que es la lengua, con la representación que tengo de la lengua. No, es un tercer registro. Es un tercer registro. En Lévi-Strauss, lo van a ver también con Juan Manuel, digo, tengo la cultura por un lado y la naturaleza por el otro. Ahí está la dicotomía. Y Lévi-Strauss va a decir, pero en el medio hay otra cosa que es el orden estructural. Entonces hay que tratar de entender cómo. O las cosas son o naturales o culturales. ¿De qué otro registro van a ser? Sí, hay un tercer registro, que es la estructura. Bien, ¿qué características tiene este tercer elemento? Este tercer elemento, vamos a decir que tiene la característica de no ser nada en sí mismo. De no ser nada en sí mismo. No se define por un contenido. No se define por un contenido. No tiene un lugar asignado en el registro de la realidad. En la cultura, en la naturaleza, no pertenece a ninguno de esos lugares. No tiene lugar asignado. El tercer elemento es un elemento que funciona como corte. Que corta, separa y diferencia a los otros dos registros. Y por lo tanto, en tanto tercer elemento no tiene lugar, no tiene contenido, es exactamente el corte que divide. Y por lo tanto es un elemento casi con una característica genética. No sería del todo correcto esto para el estructuralismo, pero vale entenderlo así, creo que sirve.
El tercer corte es lo que produce los otros dos registros. Es una diferencia, como dice Deleuze, una diferencia diferenciante, una diferencia que diferencia, pero que en sí misma no es nada. Vamos a poner, digamos, que no tiene registro empírico, que no lo puedo ubicar, que no tiene un contenido, que no tiene una identidad. Voy a darles dos ejemplos. Ok, hasta aquí. Porque los ejemplos que él pone son adaptados al campo de su área, pero creo que en el terreno del teatro, del drama, nosotros podemos explicarlo todavía mejor. Fíjense bien. Él habló de que hay dos registros, que se suelen tener dos registros de la realidad. Yo, de entrada, siempre pongo como una noción que sería esta, ¿no? Lo interno y lo externo. Lo interno tiene que ver con la apariencia, lo externo con lo que llamamos real o realidad. Lo interno tiene que ver con la ficción, lo externo con lo que llamamos lo real. La mente tiene que ver con lo interno, lo externo tiene que ver con el cuerpo. Lo interno sería el lenguaje, lo externo sería la realidad referida por este lenguaje. Otra cosa sería lo imaginario también, igual, lo real, ¿no? El tercer elemento, el tercer registro que plantea el estructuralismo es este, un algo que está en medio y que no es nada en sí mismo, no tiene lugar asignado, es un corte que separa y define y que produce a los otros dos. A ver, entonces, ¿esto qué quiere decir? Para nosotros, él da un ejemplo, que él dice, por ejemplo, la frontera entre México y Estados Unidos. Yo puedo estar parado en México o en Estados Unidos, pero no puedo pararme en la frontera como tal, porque la frontera, como cosa real, no existe. Si quieren ver un estructuralismo en acción, es, por ejemplo, en el relato de El Principito, cuando el rey quiere ordenarle cosas. El rey no puede existir sin un vasallo. El vasallo no es vasallo si no existe el rey, pero ninguno de los dos se definen hasta que no aparezca un elemento que los divide. Y esa cosa que los divide es un estatus. ¿Pero qué es un estatus? No es una cosa, no nacen árboles de estatus. ¿Ven? No nacen frutos del estatus. Es una cosa que una vez planteada genera estructuras. La estructura de los vasallos y de los reyes. Y entonces el juego del Principito y el rey es que cuando él le dice no quiero, está rompiendo la estructura. Y el otro, con tal de mantener la estructura, le dice entonces te ordeno que te quedes de pie. Es decir, está desesperadamente tratando de sostener una estructura. Entonces, pero es muy importante, el tercer factor, el tercer registro es lo que estructura, con lo cual es algo muy complejo, ¿ven? Porque él empezó hablando de lo interno y lo externo, como lo denominé yo aquí, y habló luego de lo tercero, pero resulta que lo tercero, para entender lo tercero, pero resulta que lo tercero es lo primero.
O sea, en el orden de su explicación, para entender qué es esa cosa tercera, que es la estructura, tuvo que hablar previamente de las dos anteriores. Pero si nos fijamos bien, la que da origen a las dos anteriores es la estructura. Yo puedo decir interno y externo porque hay algo que me da noción de lo interno y lo externo. Aparecen porque hay un corte. ¿Cómo decirlo? Ocurre es algo que ocurre, por ejemplo, en el proceso del nacimiento y el crecimiento de un ser humano. Para que un ser humano reconozca su cuerpo, debe haber una cosa que lo estructure, que incida en un corte que le haga saber la diferencia entre él y lo otro. Entonces, ¿qué es la estructura? La estructura es un elemento de corte. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, solo un comentario que entiendo que este tercer elemento, em, pues creo que es como las recetas de cocina también. O sea, pastel o galletas llevan casi los mismos ingredientes. Lo que hace que sean distintos es la cantidad de cada uno de esos ingredientes y el procedimiento, ¿no? Digamos. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que esa diferencia mm, no existe por sí sola, como decía este hombre en el video, ¿no? O sea, este, 50 gramos de harina aislados no son nada cuando lo combinas con un huevo. No sé si me estoy explicando. Eh, Dos huevos no son nada, sí, pero si al juntarlos con dos manzanas y luego lo metes al horno, se vuelven algo. O sea, entiendo que esto es algo así, ¿no? Mm, Este corte, como tú le llamas, es un límite, pues, que establece este tercer elemento, que es, como este hombre lo llamaba en el video, eh, una manera una manera de registro simbólico, ¿no? Es un límite, pero también lo que yo entiendo es que este límite o esta capacidad de corte que tiene esto, que es lo simbólico, tiene repercusiones en la realidad, ¿no? Como lo que nos decías en lo del relato del Principito. Este, Me quiero quedar parado, pues entonces te ordeno que te quedes parado, pero sigo mandando yo, ¿no? Y sigue mandando él, y a la vez no, porque es un acuerdo al final de cuentas. Em, pues eso es lo que podría decir. Sí, por eso estoy empezando por aquí, porque es la parte fundamental de todo, entender qué es la estructura o lo estructural. Por eso me baso un poco en los mitos prehispánicos. Algo que tienen los mitos prehispánicos es que entienden esta noción de corte.
que es esto, ¿no? Para que el mundo apareciera, tuvo que dividirse la gran deidad. Eh, lo que me parece más importante de todos los elementos de lo estructural es que entendamos que sin esos cortes no existe el mundo. Sin cortes no hay mundo. No puedo registrar nada si no hay cortes, cortes estructurales. Lo voy a tratar de llevar un poco al entendimiento del cosmos. Cada proceso de lo que se denomina el cosmos a nivel planetario, a nivel galáctico, etcétera, incluso a nivel molecular, biológico y celular, son estructuras que generan límites y esos límites producen la aparición de cosas. Eso es lo estructural. Lo estructural es un elemento creador. Lo que hace que sea como muy complicado de entenderlo es que la pregunta siempre es ¿quién lo pone? Pero ¿quién lo pone? En el terreno del cosmos, nadie. La estructura, en el terreno de lo cósmico, la estructura es un corte hecho. ¿Quién sabe por quién? O por alguien o por algo. En el terreno de lo humano, eso deriva en las culturas. Las culturas aparecen porque son un corte que instituye una serie de lugares con los que se concibe la realidad. Eh, no sé si hasta aquí se entiende la idea. Pues entiendo que cortes un límite, ¿no? O sea, somos hombre o mujer porque en un momento se partió o, ajá, o sea, o en la manera en la que eso ocurre, biológicamente hablando, tuvo que haber esta separación para que se desarrollara una cosa, o sea, un hombre o una mujer. Entiendo que ese corte, pues es ese límite, o sea, hasta aquí deja de ser espermatozoide, digamos, y deja de ser óvulo, y se convierte en un feto. Y hasta aquí deja de ser feto y se convierte en una mujer, porque entonces va a tener una serie de elementos que un hombre no tiene, ¿no? O sea, es como, hasta aquí es esto, hasta aquí es el otro, y así, o sea, entiendo que este corte es eso, un límite que define las cosas. Sí, exactamente. Ok, este señor decía, no es nada en sí mismo. Esto también es muy importante entender, porque ¿qué quiere decir no es nada en sí mismo? Porque a la vez que produce los lugares desde donde se mira el mundo, de todos modos, esa cosa no es nada. No es que exista en la realidad como tal. Ujú, ujú, ujú. Sí. No tiene lugar asignado, dice. Es decir, es algo que se da en el momento en el que se concibe. Y también dice, produce a los otros dos registros. Entonces,
yo para darlo a entender mejor, lo llevaría al terreno del teatro, en específico al terreno de la teoría de géneros de Luisa Josefina. Cuando se hace esta pregunta, ¿no? Eh, Cuando se suele decir, vean, es que Brecht le ha dado un giro novedoso a una relectura de los clásicos de Sófocles, de Antígona, etcétera. La ha renovado. Decir renovado o actualizado, o como hoy se dice hoy en día, sí, actualizar, renovar, contemporaneizar las cosas. El problema de esa concepción es que se parte de una idea evolucionista. Yo voy a mejorar lo que ya está. Ujú, ujú. Lo que diría, si lo vemos desde el punto de vista estructuralista, lo que diríamos es, estás haciendo un corte distinto. O sea, a la cosa de la realidad, recordemos los tres registros. La realidad es que existió un rey llamado Creonte y una princesa hija de Edipo llamada Antígona. Esa es la historia de la realidad. Pero, ¿en qué momento va a aparecer la ficción sobre eso? En el momento en que decides poner un corte. Ay, ya. ¿En qué momento? En el que a Sófocles de esa historia real, partamos de que esa es la parte real, de que existieron, él hace un corte y va a establecer a partir de ese corte una estructura. El corte que es la estructura deriva en una trama de hechos. Lo que está haciendo Brecht es hacer otro corte. Brecht dice, pero el corte es una incisión en la realidad. Es, es como cuando se descubrió la geometría, no, ¿cómo se llama esto? La geometría, no sé si se llama, no euclidiana o algo así como la geometría no perfecta de las cosas. Está el ejemplo del famoso cono. Si uno tiene un cono, digamos, si uno hacía un corte así y lo miramos desde abajo, pues el cono se vería así. La punta del cono está aquí, que sería esta punta. Y esta otra parte de abajo se vería así, ¿no? Porque la parte de abajo la estoy mirando así. Pero de todos modos siguen siendo, digo, aquí no me salieron bien, pero siguen siendo círculos. Lo que plantea la geometría, es decir, ese corte aparece esto y esto por presencia de este corte. Pero este corte, ¿qué significa? En sí no es nada, es una línea. La línea no significa nada, pero puesta aquí crea un corte que hace aparecer dos cosas. Hay otro tipo de geometría que lo que dice es, ¿y por qué no lo partimos así? Y al hacer ese corte, lo que aparece no es esto, sino esto.
Aquí está la punta del cono, pero ya no es perfecto, ya no es un círculo perfecto, es una elipse. Que aparezca la elipse o aparezca el círculo, pueden aparecer en tanto se decida hacer un corte o el otro, horizontal o diagonal, en el cono. Entonces, eso es el género dramático. El género dramático es un corte. No sé si se entiende la idea. Sí, porque cuando, digamos, el dramaturgo observa la realidad o la percibe, pues es eso, ¿no? O por un lado está la realidad y por otro lado está su percepción. Esos dos elementos juntos, cuando él escribe y escribe una obra de teatro, aparece este tercero, que es este tercero estructurante, ¿no? Que deriva en forma de tragedia o de comedia o de pieza, desde, hablando desde la teoría de Luisa Josefina Hernández, ¿no? Eh, entonces, cuando él decide desde dónde plasmar eso que él mira, aparece este límite entre cada, aparece este límite, pues es como que es como que ordena o aglutina, este término que también utilizas tú mucho aquí en la clase, aglutina todos esos elementos o esa percepción que él tiene que deriva en una forma llamada tragedia, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que yo estoy entendiendo. Sí, pero de acuerdo a lo que estábamos diciendo anteriormente, el hombre del video, para explicar lo que es la estructura, tuvo que hablar de los dos anteriores, pero paradójicamente los dos anteriores surgen del corte estructural. Entonces, cuando tú dices, un dramaturgo tiene su mente y la realidad y entonces hace un corte, paradójicamente ese corte ya lo trae. Eso es lo que quiero que observemos. Desde el punto de vista de su experiencia, él está haciendo el corte, lo está, lo está haciendo, lo está presentando. Pero si lo vemos si entendemos cómo ocurre el fenómeno, en realidad él ya trae una serie de cortes con los que a la realidad le aparece así en su imaginario. Él ya está estructurado con cortes. Eso es lo que Luisa Josefina Hernández dice o trata de explicar cuando dice que todos los dramaturgos lo único que tienen que hacer es seguir su material, porque en sí mismos ya están los cortes con los que miran la realidad. Y esa mirada ya tiene género dramático. Su manera de mirar la realidad ya tiene género, con lo cual esto es algo muy importante, fundamental, que no se explica en ningún otro lugar, que es el género desde el punto de vista de la creación, del creador. La experiencia es: yo voy a crear una obra, pero desde el punto de vista teórico lo que podríamos explicar es: tú terminas cayendo en una obra, en un género. Esto es muy importante porque eso quiere decir que los géneros son una cosa que precede al texto, a lo teatro, que precede a la estructura dramática. El género precede a la estructura dramática, no es consecuencia de la estructura. En la experiencia pareciera que sí, pero no es así.
Por eso no hay acontecer escénico que esté exento de género dramático. No hay puesta en escena, danza, teatro musical, etcétera, que no esté ya dado por un corte genérico, puesto que ha sido creado por uno o un grupo de personas. Ese uno o grupo de personas creadoras terminan manifestando en su producción artística los cortes que traen internamente. Entonces, eso explicaría algo muy profundo que quiere decir la teoría de géneros, a la vez que es una teoría que explica las estructuras dramáticas, también viene siendo una propuesta teórica filosófica, porque está diciendo hay 7 acciones que fundan lo humano. 7 cortes, 7 formas en las que el humano ha sido, por decirlo así, cortado en la realidad. Es casi como la teoría de Freud. Freud propone 3, bueno, con Lacan propone 3. De toda la gama de seres humanos existentes en el planeta, estamos cortados de 3 formas: neurótico, psicótico ya se me fue la otra. Neurosis, psicosis y perversión. Es una propuesta estructural. De todos los seres humanos que existen, hay 3 formas en las que han sido esos seres humanos, todos los seres humanos, derivan siempre caemos en 3 cortes distintos. Y a la vez caemos siendo neuróticos, psicóticos o perversos por efecto del corte de otro humano sobre nosotros cuando nos hizo humanos. Entonces, digamos que lo que está diciendo Luisa Josefina es: todas las acciones humanas, según nos lo muestran las obras dramáticas, caen en 7 formas de acción. Hay 7 formas en las que la acción humana ocurre en la realidad, 7 cortes, con lo cual, así como uno no puede, cuando uno crece ya como ser humano, uno no puede elegir si va a ser perverso, psicótico o neurótico. Uno ya lo es, uno ya terminó siendo eso. Ya, uno ya cuando piensa ya dentro de una estructura. No es que uno pueda inventarse su estructura, uno decanta en esa estructura. Bueno, lo que está diciéndoles a Josefina es: las acciones humanas, no es que yo pueda decidir, tratándose de las obras dramáticas, no es que yo pueda decidir qué acción estoy haciendo. Yo ya caigo en un tipo de acción. Por eso es conflictiva. Por eso todo drama es conflictivo, porque el contemplar lo dramático es contemplar cuál fue el fin de la acción realizada. Y la gran pregunta de contemplar un drama es: ¿y cómo lo podía saber antes el protagonista, si ya él estaba cayendo en esa acción? De eso trata el drama. Lo que está haciendo, lo que el efecto dramático, el efecto de la catarsis, no es una receta para saber cómo no ser trágicos, sino que el efecto catártico es, al contemplar una condición humana que es la de que ya somos trágicos, o somos cómicos, o somos melodramáticos, etcétera. Como ya somos eso,
Contemplarlo en una acción presentada en el escenario nos permite, de cierta manera, recolocarnos en nuestras propias acciones, reconfigurar nuestras propias acciones, pero no es una garantía de dejar de serlo. Pero bueno, regresando al punto central, que es lo que yo quiero llegar a hoy, intento llegar, ¿no? Es entender que el género dramático no es algo de lo cual yo pueda decidir sustraerme. Yo no puedo, no se trata de, porque no es una receta, es una condición de la acción humana el género dramático. No es que yo pueda decidir, no es escribir una obra trágica o no, sino que o yo pueda decidir escribir sin género. Yo voy a escribir una obra, voy a hacer una puesta en escena sin género dramático. No es eso. Yo terminaré siempre cayendo en un género, puesto que el género es un corte estructural de la acción humana en la realidad. Terminaré cayendo en un género. No sé si hasta aquí hay preguntas o dudas. Pues reflexión otra vez. Ay, no sé cómo explicarlo, sobre todo para quienes ven este video o el resto de los estudiantes. Es que esto me hace pensar en el desatino controlado, que es un concepto que usa don Juan Matus, que es un personaje de los libros de la obra de Carlos Castañeda, ¿no? Este concepto de desatino controlado creo que sería como lo que explicas de que los seres humanos caemos en un género dramático, escribamos o no, ¿no? Creo que el desatino controlado sería dejarse llevar, ¿no? Como lo que estás diciendo, o sea, que a la hora de escribir, como dice Luisa Josefina Hernández, basta con que el autor se deje llevar por su material, eh, sabiendo que hay cosas que se dan sin que nosotros lo decidamos o sin que alguien lo decida en sí, ¿no? O sea, son cosas que ya se decidieron, no por alguien, sino por algo, ¿no? En ese sentido, me parece que es escribir, hablando de esto que estás hablando, sería un desatino controlado, porque por una parte te vas a dejar llevar, es decir, no lo vas a controlar, sabiendo que vas a decantar en un género dramático, ¿no? Sabiendo que de todas formas vas a desembocar en algo conocido, digamos, ¿no? Pero que no vas a, que en el camino no vas a estar pensando a cada rato, quiero llegar a ese algo conocido, sino que en la medida en la que te dejas llevar, llegas a eso, a ese puerto, digamos que ya existe, que nadie dijo, nadie lo puso ahí, sino que existe. Eso es lo que quiero comentar de lo que estás diciendo. Sí, es más o menos eso. Creo que algo importante que es necesario también decir es que entender, dicho en otras palabras, tratando de explicar lo que está diciendo Luisa Josefina Hernández con los géneros. Todos ya estamos cortados en un género o en varios géneros, no en uno solo. Por lo tanto, cuando miramos algo de la realidad y lo pensamos, ya lo estamos pensando desde ese corte genérico.
Por lo tanto, seguir el material es solo seguir ese corte ya dado. Pero una de las cosas muy valiosas de esto es que ella habla en algún momento de cuando uno se deja llevar por ese material, es porque uno puede hablar o va a hablar uno sin represión de la verdad que uno ve. Esa verdad que uno ve, que es lo que le decía Osigli, Luisa Josefina, uno solo puede ver la verdad que ve, porque solo puede, esa verdad que uno solo puede ver en ese momento es el corte estructural genérico, lo cual no implica que no hagamos otros cortes. Eso es lo importante. No solo que, digamos, el arte es por eso sería una forma de sublimar, porque esos cortes traen problemas. O sea, pensar de cuál, porque vean, los 7 géneros no están exentos de conflicto. Cualquiera de esos 7 cortes trae problemas, trae conflictos. Lo importante cuando uno como creador libera ese corte y lo contempla, la posibilidad es la de poder hacer un cambio de posición subjetiva, que sería un cambio de corte, lo cual no quiere decir exento de problemas. Simplemente yo puedo modificar y empezar a vislumbrar que hay otro corte de la realidad que a su vez tiene problemas. Esa es la función entonces del teatro. Al presentar una obra vista desde un corte genérico, donde se desarrolla un conflicto que llega a su conclusión, en el espectador lo que va a generar es, la idea es que se pretenda un cambio de posición al contemplar ese corte, lo cual no lo exenta de posibles conflictos venideros al espectador, pero sí de un cambio de corte en su vida, crear un corte distinto. Mirar como lo del cono, mirar desde otro lugar las cosas. Entonces, eso es lo que me parece importante y fundamental. Y sobre todo para el terreno de cómo hoy se concibe y se estudia lo dramático, entender que aunque no se crea ni se tiene que creer en la teoría de géneros, los artistas no tienen por qué saber la teoría de géneros, pero por eso la teoría de géneros es una teoría poderosa, porque lo que nos está demostrando es, sin que el artista, el director, el creador escénico, el performer, sepa de teoría de géneros, no tiene que saberlo, caerá de todos modos en un género, porque estamos cortados, las acciones humanas están cortadas según la propuesta de Luis Josefina, todos caemos en esas 7 maneras de, de corte de acción. Ese es el punto. Todos caemos en eso. Entonces, esto es muy importante porque llevaría a entender que esta teoría, uno, no está supeditada al texto. Dos, abarca todo el terreno de cualquier manifestación escénica. Y tres, no solo abarca el terreno del estudio del arte teatral, sino que también explica de cierta manera una forma en la que el ser humano procede en la realidad, vista desde el punto de vista dramático. Es una propuesta más de mirar las acciones humanas desde el arte. Es una teoría sobre el ser humano nacida desde el arte dramático, por decirlo de alguna manera,
que puede dar luces al entendimiento de muchos conflictos. Y por eso a mí me parece que si esto es así, eso explicaría la relevancia y la importancia del arte escénico, de lo dramático en la vida de los seres humanos. Si la ciencia es una mirada que explica la realidad, si la filosofía es una mirada que explica la realidad, si la psicología o el psicoanálisis es una mirada que explica la realidad, el drama es una cuarta cosa que también explica la realidad humana. Es decir, esta teoría nos haría ver la altura que tiene y la importancia que tiene la existencia del arte escénico en la vida humana. Quitarlo no es un entretenimiento solamente, no es un modo de producción de dinero, es darle lugar. Lo dramático, el arte escénico, es una forma de pensamiento humano que propone una mirada epistemológica para conocer al ser humano a la altura de la ciencia, a la altura de la filosofía, a la altura de la psicología y el psicoanálisis. De esa envergadura es el arte escénico, el drama. No es si lo vemos en el ámbito de cómo se promociona en las redes sociales, lo escénico, las artes escénicas es una forma de entretenimiento. Se ha degradado, pues. El arte escénico es más que eso. Y por lo tanto, quienes lo ejercen y lo practican deben saber que están colocándose a la altura de mostrar una visión del conocimiento del ser humano como lo haría un científico, como lo haría un filósofo o un psicoanalista. De esa envergadura es el arte escénico. Ese es su estatus real. No es una cosa dependiente solo del Departamento de Cultura. Esto es muy importante porque es como si en algún momento, si alguien dijera, el teatro ha sido rebasado, el drama ha sido rebasado, la inteligencia artificial es lo de hoy, y se decidiera ya de una vez por todas erradicar del acontecer humano al drama, que engloba todo lo escénico, sería como decidir que la ciencia ha sido pasada de moda, que ahora la ciencia la puede hacer la inteligencia artificial, que por lo tanto ya no necesitamos institutos de ciencia. A eso voy. Si uno dijera, quitemos la ciencia, nadie estaría de acuerdo. Diríamos, ¿cómo vamos a quitar la ciencia? Si alguien dijera, quitemos la filosofía, que lo han hecho, todo el mundo diría no. O quitemos los estudios de la psicología y el psicoanálisis. No, no podemos quitarlo, es fundamental. Quitemos la biología. Dirán, no, es fundamental. Pero si se dice, quiten el teatro, muchos incluso creadores escénicos dirán, sí, ya el teatro es una forma caduca, que se quite. Que no se están dando cuenta que al decirlo y aprobarlo es como decir, quitemos la biología, ya no nos sirve para nada. Pero no se ve así porque no se entiende. Y a eso voy. La teoría de Luisa Josefina es una teoría que nos permitiría entender el grado de conocimiento que aporta el arte escénico, el arte dramático. Por eso es una teoría del drama que engloba todas las expresiones escénicas. Bueno, no sé si lo logré, pero bueno, hasta aquí llegaríamos con el tema de hoy y trataríamos de continuar hacia la parte de los universales, la próxima sesión.
pues esto sería todo y nos vemos la próxima. Gracias.